En este presente video nos vamos a dedicar exclusivamente a hallar las componentes de un vector en las coordenadas cartesianas. Para ello vamos a empezar cómo se puede encontrar las coordenadas en el primer cuadrante. Entonces para eso vamos a hacer nuestras coordenadas en el eje X y Y, es decir, de esta manera. Haremos lo mismo en el eje vertical, de esta forma. Al eje horizontal lo vamos a llamar el eje X y al eje vertical lo vamos a llamar el eje Y. Tenga en cuenta que estos valores son positivos siempre y cuando están ubicados en este lugar. Pues si es que nosotros colocáramos aquí el eje Y sería negativo y los valores que están para esta dirección también serían negativos para el eje X. Entonces eso vamos a tomar en cuenta para descomponer nuestros vectores en los otros cuadrantes. Fíjense entonces, a continuación lo que voy a hacer es desde este cruce generar un vector y le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar el vector A. Proyectamos entonces desde este punto hacia abajo y luego hacia el eje horizontal. Estas proyecciones desde luego son imaginarias, eso solamente indica que el vector debe llegar a este punto. Entonces a partir de acá trazo un vector en esta dirección y luego en esta dirección vertical. A este vector horizontal proyectado en este eje horizontal se le conoce como el vector A, pero en el eje X, es decir, la componente del vector A en el eje X. Y a este vector de acá se le conoce como el vector A, pero en el eje Y. Ahora, ¿cómo podemos representarlo este vector en coordenadas cartesianas? Simplemente se escribe de esta manera. El vector A va a tener componentes. Primero se escribe lo que está en el eje X, es decir, A de X, coma, el vector A de Y. No olvide que ambos deben tener su respectiva flecha porque está indicando que es un vector. Ahora, también hay otras bibliografías que escriben de esta forma, es decir, el vector A de X más el vector A de Y. En este caso ambos positivos porque están en el primer cuadrante. Este vector de acá apunta hacia la derecha, es positivo, y este vector de acá apunta hacia arriba, entonces también es positivo. A partir de acá yo puedo hallar su módulo de este vector. Por ejemplo, el módulo se determina de la siguiente manera. El vector A al cuadrado, esto va a ser igual al vector A de X, que es una componente, todo esto de acá elevado al cuadrado, y más el otro vector A de Y, también todo esto elevado al cuadrado. A partir de acá se puede sacar la raíz cuadrada del vector. Entonces será el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de el vector A de X, todo esto elevado al cuadrado, y más el vector A de Y, también elevado al cuadrado. No olvide que sigue siendo un vector. Estos vectores cuando uno lo eleva al cuadrado, esto se vuelve escalar y este término también se vuelve escalar. Es decir, son números. El módulo del vector A nos debe salir un número en este caso. Vamos a ver con un ejemplo cómo se puede desarrollar primero las coordenadas, cómo se escriben y luego vamos a analizar cómo determinamos el módulo. Muy bien. Colocamos los ejes coordenados X y Y, tal y como ya habíamos mencionado. Ya tenemos el eje vertical. Entonces ahora vamos a hacer el eje horizontal. A partir del cruce vamos a graficar un vector de esta manera y como de costumbre lo vamos a llamar a este vector un vector A. Como ven, este vector no se sabe cuál es su módulo, entonces lo que vamos a hacer es justamente hallar su módulo. Para eso debemos proyectar hacia el eje X, en este caso lo vamos a llamar X, y luego al eje Y. Proyectamos, tenemos el eje X proyectado, hacemos lo mismo con el eje vertical y luego trazamos los vectores en esta dirección y en esta dirección. Proyectamos de esta forma y también hacemos con el eje vertical. Ahora le vamos a dar el nombre a cada uno de estos vectores. En este caso le vamos a dar el valor numérico. Un valor numérico aleatorio, tal vez uno conocido, por ejemplo, vamos a ponerle, esto va a ser igual a 3 unidades, pero como está yendo en el eje horizontal X, por el momento solamente le vamos a asignar, pero luego demostraremos, por ejemplo, en qué consisten los vectores unitarios. El vector unitario que hubiera acompañado a este eje horizontal se lo reconoce como el vector unitario Y. El A de Y vendría a ser ahora el eje vertical, que vendría a ser A de Y del punto de vista vectorial con flechita, pero si le damos sus valores, por ejemplo en este caso 4 unidades,
Eso me indicaría ahora la dirección que está llevando este vector. Eso significa que en este caso viene a ser la dirección para el caso J, ya que el vector unitario J representa el eje vertical. Entonces, con estos datos, yo voy a tener que hallar el módulo de este vector. Pero primero vamos a representarlo en sus coordenadas cartesianas. Eso se representa de la siguiente manera. El vector A tendrá componentes, es decir, A de X, que vendría a ser 3 unidades, pero en la dirección horizontal X, coma, siempre se coloca en el eje horizontal primero, y en el eje Y tendríamos 4 unidades en la dirección J. También la otra forma de representar, hemos visto ya en la fundamentación teórica, es igual a 3 veces la unidad en la dirección Y más 4 veces la unidad en la dirección J. Muchas veces los alumnos lo que hacen es confundir. Como ven acá 3 unidades y 4 unidades lo suman de forma directa. Entonces muchos dicen que el vector A tiene 4 más 3 sería 7 unidades en magnitud. Eso no está correcto. ¿Por qué? Porque este vector de acá apunta a otra dirección y este vector de acá apunta a otra dirección. ¿Cómo podemos hallar el módulo de este vector A? Entonces vamos a poner acá representando el módulo del vector. El módulo se halla simplemente trazando una línea de esta manera. El vector A al cuadrado va a ser igual. Sabemos que debe ser este vector de acá al cuadrado más este vector de acá al cuadrado. Es decir, 3 unidades en la dirección Y, todo esto de acá elevado al cuadrado, más el otro vector que vendría a ser 4J o 4 unidades de J, todo esto de acá elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer es resolver primero esta parte y luego le sacamos la raíz cuadrada para que ustedes puedan observar en los siguientes videos sucesivos. Fíjense, el vector A al cuadrado, esto sería igual. Esto es 3 unidades al cuadrado con 3 unidades al cuadrado, es decir, se multiplica. Sería 9 unidades cuadradas. ¿Y qué pasa con el vector unitario? El vector unitario también se multiplica I por I. Hay una propiedad que nos dice de que si nosotros multiplicamos un vector I por I, esto como módulo nos da 1, ya que los vectores unitarios pues como módulo tiene igual a 1. Igual el J punto J también es igual a 1. Y el K punto K, esto es igual a 1. Más adelante demostraremos las propiedades de estos vectores unitarios. A esta propiedad se llama el producto escalar. Pero estaríamos en el primer caso, fíjense ustedes, I punto I significa I al cuadrado y ese término viene a ser igual a 1. Entonces simplemente queda esto ya como un escalar. Muy bien, ahora voy a hacer con el siguiente caso. Más 4 por 4 sería 16 unidades cuadradas. Entonces diremos que el módulo del vector A, sacamos la raíz cuadrada de estos términos, eso sería igual a raíz cuadrada de, sumamos 16 más 9 viene a ser 25. 25 unidades cuadradas. Ahora, al momento de sacar la raíz cuadrada, también se saca la raíz cuadrada a la unidad. En este caso al escalar y a la unidad respectiva. Entonces el vector A va a tener como módulo igual a 5 unidades. Eso sería la forma correcta de hallar el módulo de un vector. No olviden nuevamente que el módulo de un vector, el tamaño, siempre es positivo. No puede haber un módulo negativo. Como ven, este es un ejemplo que hemos hecho en el primer cuadrante. Ahora vamos a ver cómo se comporta el vector en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante igual vamos a graficar el eje de coordenadas de esta forma. En este cuadrante el vector estaría orientado para esta dirección. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar ese vector justamente en esa dirección. Desde el cruce de coordenadas trazamos el vector. Y ya saben, no nos podemos olvidar de que este es el eje horizontal X, el eje vertical Y
y le vamos a poner un nombre a este vector. Lo llamaremos el vector b y su flechita arriba. Ahora lo que voy a hacer es descomponer este vector tanto en este eje vertical como en este eje horizontal, pero fíjense que ya estamos en el segundo cuadrante. Ahora sobre esas líneas proyectadas vamos a trazar los vectores. Ahora será en esta dirección y luego el otro vector que estaría orientado para esta dirección. Ahora las componentes serán del vector b en este eje vertical será b de y de este eje será el vector b en el eje x. Pero no hay que olvidar que este vector b que está en el eje x está apuntando hacia la izquierda. Eso quiere decir que este vector es negativo. Muy bien, entonces ¿cómo representamos ahora este vector con su eje de coordenadas? El vector b tendría esta representación, es decir, sería igual la componente primero en x, es decir, menos b en el eje x, coma, el vector b en el eje y. También podemos escribirlo de esta forma, es decir, vector b igual a menos b de x más el vector b en el eje y. De igual forma podemos sacarle su módulo, es decir, el tamaño de este vector, y justamente aquí queremos demostrar de que siempre el módulo debe de salir positivo, y eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense, si tengo acá el vector b y le sacamos su módulo, esto indicaría que es igual a b de x se eleva con signo y todo este término lo elevamos al cuadrado, más el término b en el eje y también elevado al cuadrado. Si gustan podemos desarrollarlo acá mismo y luego ya le sacamos la raíz cuadrada, pero esta expresión quedaría de esta forma. Observe bien, el vector b al cuadrado. Por los motivos que ya había explicado en el caso anterior, la flechita desaparece porque esto corresponde a los vectores unitarios en el eje x. Como es vector unitario en el eje x es i al cuadrado se vuelve 1, menos por menos, entonces esto se vuelve positivo, es decir, quedaría ya como escalar, de esta forma, b de x al cuadrado, más el otro término que ocurre lo mismo, solo que es positivo, es en forma más directa, b de y al cuadrado. Finalmente, a partir de acá se puede sacar raíz cuadrada sin ningún problema, y la expresión quedaría de esta manera, será igual raíz cuadrada de b de x al cuadrado más b de y al cuadrado. A esta expresión que acabamos de escribir lo vamos a contrastar ahora con un ejemplo. El ejemplo que tomamos en el caso anterior o los valores numéricos los vamos a considerar también acá de la misma forma. Veamos el ejemplo entonces. Trazamos los vectores horizontal y vertical. Luego vamos a proyectar un vector a partir del cruce en esta dirección. Como ya habíamos mencionado, este eje corresponde al eje X, esto corresponde al eje y no se olviden que este punto es el punto del origen. A este vector le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar el vector B. Lo que vamos a hacer a continuación es proyectarlo hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal. Primero hacia el eje vertical y luego hacia el eje horizontal. Y luego trazamos los vectores en esta dirección y también en el eje vertical. Bien, entonces a cada uno de estos vectores le vamos a dar sus valores respectivos. También en este caso lo vamos a considerar a los valores anteriores, pero hay que colocar el signo. Este vector de acá hemos quedado que es el vector b, pero en el eje x, b en el eje x, pero como vieron era negativo. Entonces le vamos a dar su valor igual a menos 3 unidades en la dirección y. Y a este vector le vamos a llamar el vector b igual a 4 unidades, pero en la dirección j. Este vector b va a tener las siguientes componentes. En el eje x sería menos 3 unidades con su vector unitario y, 4 unidades en la dirección j. La otra forma de escribir al vector b es igual a menos 3 unidades en la dirección y más 4 unidades en la dirección j. Y ahora sí, ¿cómo hallamos el módulo? El módulo se representa de esta forma, elevamos al cuadrado y también elevamos todo este término al cuadrado. Menos 3 unidades en la dirección y al cuadrado y más 4 unidades en la dirección j, todo esto de acá elevado al cuadrado. Entonces resolviendo este módulo vamos a tener lo siguiente.
tenemos al vector b elevado al cuadrado va a ser igual. Menos por menos viene a ser más, y 3 por 3 viene a ser 9 unidades al cuadrado. El cuadrado es solo para la unidad, porque este valor ya se ha elevado al cuadrado. Más 4 por 4 sería, esto sí no hay problema porque es positivo, 16 unidades al cuadrado. A continuación lo que voy a sacar es la raíz cuadrada de todo este término, que ya es un número. Entonces el módulo de b sería igual a la raíz cuadrada de 9 unidades al cuadrado más 16 unidades al cuadrado. 16 más 9 viene a ser 25. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces decimos el módulo del vector b es igual a la raíz cuadrada de 25 unidades cuadradas. Y esto finalmente sale de que es igual, la raíz involucra también a la unidad, sacamos raíz acá y sacamos raíz cuadrada 5, sería simplemente 5 unidades. Estamos demostrando entonces aquí también nuevamente de que el módulo es positivo. En este caso estamos analizando en el segundo cuadrante. En este caso número 3 vamos a analizar las componentes de un vector en el tercer cuadrante. Para ello entonces vamos a graficar las respectivas coordenadas. Primero trazamos en el eje horizontal y luego trazamos en el eje vertical. Ahora, como ven, el tercer cuadrante se ubica en esta posición. Trazamos el vector entonces a partir del origen, luego proyectamos hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal. Trazaremos un vector en el eje vertical de esta forma y luego en el eje horizontal también de esta forma. No hay que olvidar que este eje de acá se le corresponde al eje X y este eje de acá, el eje vertical, el eje Y. Fíjese entonces, si nosotros le llamamos un vector C a este vector de acá, su componente en este eje vertical va a ser menos el vector C en el eje Y, porque está en el lado de los negativos. Y a este vector de acá se le va a corresponder el vector C, pero en el eje X negativo también, ya que está para el lado negativo. Entonces, las coordenadas de este vector C se representará de la siguiente manera. El vector C entonces va a ser igual a menos C en el eje X y coma el vector menos C en el eje Y. Eso es cuando nosotros lo escribimos como pares ordenados, pero también se puede escribir de la siguiente manera. El vector C va a tener componentes, fíjense, eso se escribe de esta forma, menos el vector C de X más el otro vector que vendría a ser menos C en el eje Y. Ahora, si quisiéramos hallar su módulo, simplemente al vector C se eleva al cuadrado. Eso indicaría de que hay que elevar al cuadrado a todos estos términos, es decir, con signo y todo. Menos C de X, todo esto elevado al cuadrado, más menos C de Y, todo elevado al cuadrado. Pero estos términos cuando se elevan al cuadrado los signos desaparecen. Entonces el módulo del vector C será igual ahora. Yo puedo escribirlo ya de esta forma. C de X, incluso la flecha desaparecería ya por lo explicado anteriormente, al cuadrado más C de Y al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada y el módulo del vector ahora quedaría de esta manera. Igual a la raíz cuadrada de el vector C de X al cuadrado y más el vector C de Y al cuadrado. Eso sería el módulo respectivo del vector C. Como ven, nuevamente sale positivo. Vamos a contrastar este con un ejemplo. Nuevamente trazamos los ejes horizontal y vertical y trazamos un vector a partir de esta posición. Luego proyectamos hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal. Entonces los vectores descompuestos serán respectivamente este vector de acá y este vector horizontal. Como este vector lo hemos llamado menos C de Y, vamos a darle un valor igual a menos 6 unidades en la dirección J. Y a este vector que lo hemos dicho que va a ser menos C de X, le vamos a dar un valor igual a menos 8 unidades en la dirección Y. Entonces el objetivo sería hallar el módulo de este vector C, que no sabemos por el momento cuánto es.
Como tenemos sus coordenadas que en esta dirección vale menos 8 unidades en la dirección Y y esta menos 6 unidades en la dirección J, entonces lo que vamos a hacer es primero escribir las coordenadas cartesianas. Entonces decimos, las coordenadas cartesianas para el vector C va a ser igual. Primero se escribe el de eje X menos 8 unidades en la dirección Y, menos 6 unidades en la dirección J. Ahora también lo podemos escribir de la siguiente forma. Es decir, este vector va a ser igual a menos 8 veces en la dirección Y menos 6 veces en la dirección J. Ahora, si queremos hallar el módulo, simplemente elevamos al cuadrado estos términos. Por ejemplo, de esta forma. El módulo del vector C, este es al cuadrado, va a ser igual. Todo este término al cuadrado, con signo y todo, menos 8 unidades en la dirección Y, todo al cuadrado, más aquí si es positivo, menos 6 unidades en la dirección J, también todo elevado al cuadrado. Ahora, si elevamos al cuadrado estos términos, quedaría de esta manera. El vector C, cuyo módulo queremos hallar, será igual. Este negativo al cuadrado se vuelve positivo, entonces nos saldría 64 unidades al cuadrado, más esta de acá sería 36 unidades cuadradas. Con esto ya prácticamente puedo sacar raíz cuadrada al vector C. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Veamos entonces. Este vector C, su módulo sería ahora igual a la raíz cuadrada de 64 unidades cuadradas más 36 unidades cuadradas. Finalmente decimos el vector C tendrá el siguiente módulo, igual a la raíz cuadrada, 64 más 36 es 100 unidades cuadradas. Finalmente sacamos a raíz cuadrada 100, entonces este vector tendrá el siguiente módulo, 10 unidades. Muy bien, con esto entonces nos vamos a pasar ahora al último y cuarto cuadrante. El proceso es similar. Finalmente hallaremos las componentes del vector en el cuarto cuadrante. Para ello también necesitamos entonces graficar nuestras coordenadas de esta manera. Ahora, a partir de este punto voy a trazar el vector ya en este cuarto cuadrante. Trazamos el vector entonces. Ahora proyectamos hacia el eje vertical y horizontal. Bien, entonces como siempre no olviden que este eje viene a ser el eje X, este eje viene a ser el eje Y. Vamos a darle un nombre a este vector, lo llamaremos el vector D. Y las componentes que nos han salido en este eje horizontal y en este eje vertical lo vamos a llamar D en X y D en el eje Y. Previamente entonces voy a graficar esos vectores. La componente en el eje horizontal y luego graficamos la componente en el eje vertical. Vemos entonces, este eje como vemos está en el eje positivo, entonces le daremos el valor positivo, es decir, D en el eje X. Mientras que este vector de acá está en el lado negativo del eje Y, entonces será menos el vector D en el eje Y. ¿Cómo lo expresamos a este vector y sus coordenadas? Nuevamente entonces explicamos acá. El vector D tendrá sus componentes de esta manera. El vector D en el eje X positivo, coma, el vector D en el eje Y, pero no olvide que este es negativo. También lo podríamos expresar de la siguiente manera. A este mismo vector D en el eje X positivo más el vector menos D en el eje Y, pero este negativo. El signo puede interactuar más menos, entonces sería menos, no hay ningún problema, pero lo vamos a dejar por el momento así. También se expresa de esa forma. Ahora, si queremos sacar el módulo al vector D al cuadrado, y esto sería igual. Elevamos al vector D en X, todo esto al cuadrado, y más el vector menos con signo y todo nuevamente, D de Y, todo esto elevado al cuadrado. A continuación lo que se hace es simplemente sacar la raíz cuadrada. Es decir, el vector D con su módulo quedaría de esta forma, igual a la raíz cuadrada de D de X al cuadrado más el vector menos D de Y al cuadrado. No olvide que este signo elevando al cuadrado se va a volver positivo, es decir, todo lo que está dentro de la raíz, nuevamente esto debe ser positivo siempre. Muy bien, entonces vamos a desarrollar con un ejemplo este último cuadrante también. Vamos a utilizar el mismo valor que utilizamos para el tercer cuadrante. En el ejemplo vamos a considerar también entonces el eje coordenado X y Y
y luego trazamos un vector en esta dirección. Lo vamos a descomponer en su eje vertical y horizontal, es decir, de esta forma, y en esta dirección también. Los vectores que se han proyectado es el eje X, que será esta coordenada, el eje Y, que vendría a ser este vector de acá. Bien, como hemos quedado entonces este vector lo vamos a llamar el vector D. Su componente en este eje vendrá a ser el positivo. Vamos a poner el vector D en el eje X. Lo vamos a poner en este caso el valor numérico de 8 unidades. Positivo en la dirección Y. Y este vector es menos D en el eje Y. Le vamos a poner su magnitud igual a menos 6 unidades en la dirección J. Entonces las componentes del vector vendrían a ser igual a 8 unidades en la dirección Y, a menos 6 unidades en la dirección J. Una forma de expresarlo es esa. La otra forma de expresarlo es de esta manera, igual a 8 unidades en la dirección Y, más, en este caso sería menos 6 unidades en la dirección J. Muy bien. Ahora, con esto podemos hallar ya su módulo. Previamente hay que elevarlo al cuadrado. El módulo del vector d al cuadrado, esta va a ser igual a 8 unidades en la dirección y, todo esto al cuadrado, más menos 6 unidades en la dirección j, también elevado al cuadrado. El módulo será entonces igual, acá elevamos al cuadrado este término, entonces nos daría 64 unidades cuadradas, más, entonces sería 36 unidades al cuadrado. Finalmente sacamos raíz cuadrada para sacar el módulo, igual que hemos hecho en todos los casos. Aquí había un pequeño detalle, nos habíamos olvidado de poner acá el eje X respectivamente y el eje Y. Bueno, entonces sacamos raíz cuadrada de este término, quedaría de esta forma. El módulo del vector D igual raíz cuadrada de 64 más 36 unidades cuadradas. Eso viene a ser 100 unidades al cuadrado. Finalmente decimos entonces el módulo del vector D va a ser igual a 10 unidades. Muy bien, entonces como ven, hemos demostrado para los 4 cuadrantes cómo se puede escribir en coordenadas cartesianas.